tema en esta mañana dentro de la serie El Poder del Evangelio. Y este tema que voy a compartir es un tema, siempre digo que es importante, pero a lo que me refiero es, dentro de nuestro caminar cristiano, hay una área en nuestro corazón que en muchos de los casos viene a ser un tropiezo, y esto que estoy diciendo lo voy a explicar en un momento. El tema de hoy que voy a compartir es condenación a manera de pregunta o convicción. Condenación o convicción. ¿Cómo se llama el tema? Aquí el punto de este estudio en esta mañana tiene que ver con distinguir entre condenación y convicción. Vamos al libro de Mateo 3, versículo 1. Mateo 3, verso 1. Vamos a leer del 1 al 12. Mateo 3, versículo 1 hasta el 12. Dice la palabra, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Dice, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de ¿qué dice? De víboras. Van a ver aquí la razón por qué él le llama así. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí vemos que todavía vemos al sol de hoy que muchas denominaciones cristianas piensan que el bautismo de las aguas salva o limpia. Y hemos aprendido y estudiado múltiples veces que el bautismo es un acto simbólico una vez creímos. Es decir, primero creo en Cristo y la evidencia de mi fe me lleva a obedecer sus órdenes. Es decir, cuando me bautizo es porque ya creí. No es en el bautismo que somos salvados o limpiados. Nosotros, por ser seres intelectuales, tenemos que hacer cosas que nos recuerden nuestros hechos. Es decir, el bautismo de las aguas habla de que cuando entramos en el agua, simbólicamente en fe, por lo que Él hizo, dejamos el hombre viejo allí. Es un símbolo para recordar. Ayer yo recuerdo, le mandaba un mensaje a mi esposa y le decía, tráeme un rollo de servilleta o de papel de toallas Bounty. Y junto con el mensaje le mandé una foto de la Bounty. Y he aprendido que somos más propensos a recordar imágenes que palabras. Entonces, cuando hacemos un bautismo, cuando vamos a bautizarnos, es algo simbólico que nunca olvidamos, y allí se enseña que lo que estamos haciendo es enterrando a aquel hombre que murió. Ahora, usted y yo entendemos que no se entierra a vivos, ¿verdad que no? Entonces, una vez aceptamos a Cristo, decidimos morir al yo y enterramos ese yo. Al salir de allí simbólicamente, caminamos en su palabra. Los fariseos pensaban que este acto de bautismo era algo de purificación del corazón o cumplir con una ceremonia más. Aquí vemos en el verso 8, él le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento primero, esa es la idea, para que luego vengan a bautizarse, versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, es decir, la salvación ya es nuestra porque somos hijos de Abraham. Entonces vemos que todos, tanto judíos, fariseos, gentiles, todos necesitamos el mensaje de redención de Cristo para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, Dios no necesita a nadie, sino nosotros a Dios. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz. Ahora, esta palabra en mi imaginación es, cuando uno va a cortar un árbol, lo primero que uno hace es poner el hacha, midiendo dónde va a cortar. Esa es la idea, ya el hacha está puesta. Dice, por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado, buen fruto, gracias, buen fruto es cortado. Está bien ahí, no hay problema, ahí se oye bien, está bien ahí. Dice, echado en el fuego, versículo 11.
Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, aquí hay un bautismo diferente. Primero Juan bautiza en agua y dice, y Jesús bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, esta palabra fuego, vamos a leer el contexto del 12 para que entiendan la conexión, porque hay muchas versiones de qué significa fuego allí. Fuego no significa todavía infierno en este contexto. Fíjense lo que dice el 12. Su aventador está en su mano. ¿Sabe lo que es un aventador, verdad? Es como un tenedor gigante de madera que cuando tomaban el trigo lo tiraban al aire, el viento se llevaba la paja y caía el fruto. ¿Qué se quema? La paja, ¿verdad? Entonces, la paja representa nuestras obras carnales y el fruto representa las obras de Cristo en nosotros. Entonces, ahora tiene sentido el 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era. La era es la pila de fruto, por así decir, de trigo, ¿verdad? Dice, y su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora bien, si escucharon que dije que no está hablando directamente del infierno, aunque sí también se incluye el infierno. Pero primero, cuando dice nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, significa que también al creyente, cuando somos bautizados, ya nacidos de nuevo, viene la disciplina, la palabra, el fuego de Dios para consumir todo aquello que a Él no le agrada. ¿Me di a entender? Ahora, obviamente, todo el que no crea esto será completamente paja, porque dice la palabra que nada más en Él podemos llevar fruto. Y si usted y yo somos completamente paja, significa que se quemará ¿qué? Completamente todo, ¿verdad? No quedará nada de nosotros. Ahora bien, en el camino cristiano, la cristiandad, se trata de ese fuego santificador que quema las áreas de nuestro corazón que Dios no quiere en el cielo o en su presencia. Es esa área carnal, esos pecados que todos cargamos en nuestro corazón. La palabra de Dios siempre, diga conmigo, siempre debe producir incomodidad a nosotros escucharla. Siempre nos vamos a sentir confrontados. Yo no he leído nunca la Biblia donde yo digo, wow, qué bueno que ya yo alcancé esa área. Hablaba con un hermano el viernes, hablamos de la santificación un poco, y yo le decía que el cristiano todavía no ha alcanzado la completa santidad así como Cristo. Pero a medida que vamos obedeciendo, practicando, vamos siendo santificados más y más. Ahora yo entiendo que antes amaba menos, ahora amo más. Antes yo robaba, ya no robo. O a muchos puede decir ya robo menos, ¿verdad? Otros eran mentirosos y dice ya estoy mintiendo menos. Pero todos entendemos que estamos en un camino de progreso, de perseverancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos estamos en ese proceso. Pero todos también podemos estar en acuerdo de que la palabra es dura. Recibir la palabra de Dios confronta, ¿verdad? Hay un pajarito volando por ahí. Y esa palabra que todos, una vez nos convertimos al Señor, viene a ser una necesidad, viene a ser algo que todos queremos porque sabemos lo que produce. Esto no significa que el dolor al escuchar la palabra se va a ir. Siempre la palabra nos va a confrontar. Ahora, quiero quitar un cliché de ustedes, si me permiten. Hay una manera de nosotros decir, ay, la palabra es dura, pero sí, ¿verdad? Se sintió bien. Y a veces decimos eso como para darle a entender al que me está escuchando que súper espiritual soy y amo los dolores. Yo creo que tenemos que ser más honestos al hablar, decir, la palabra es dura, pero es muy necesaria. Suena mejor que decir, yo amo cuando me confrontan. Eso se llama masoquismo. La Biblia no dice, siéntete bien cuando Dios te confronta, dice arrepiéntete. ¿Sí están aquí? Entonces, a veces nada más por estar en una buena conversación con otro cristiano, ay, me encanta que me confronte, bueno, a mí no. A usted le encanta, a mí no, pero me gusta que me digan la verdad porque sé que me va a mejorar, me va a santificar. Amén. Bueno, hay algo en nuestro corazón que al escuchar la palabra de Dios produce un efecto de dolor, de incomodidad, de vergüenza. Por eso muchos pastores en el mundo han decidido torcer o alivianar o vamos a decir diluir el mensaje porque ofende a muchos, es cierto. Yo tomo este momento para como pastor pedirle perdón si en algún momento yo le agregué al mensaje más énfasis de dolor. Yo le pido perdón y me arrepiento y se lo digo en serio, no es un cliché.
Le digo que me perdonen como pastor si yo, a lo que ya el mensaje produce en nuestro corazón, yo le he agregado un poquito más de énfasis. O a lo mejor me he sentido un poco más jactancioso como estoy aquí parado. Pero todos de igual modo necesitamos el mensaje. El mensaje primero es para mí y luego para la iglesia. ¿Sí entienden eso? Entonces yo nunca quiero agregarle más de lo que el mensaje solo produce cuando nos confronta. Miren, ninguno de nosotros nos alegramos cuando vamos al médico y el doctor nos saca todos los diagnósticos de enfermedad. Nadie se siente bien. Nadie dice, wow, qué bueno, ¿verdad? Que me salió eso. De igual modo, la palabra de Dios, hermanos, cuando saca un pecado de tu corazón que tú tienes escondido, o que a lo mejor ya lo evidenciaste, pero ahí te están mencionando a ti, comenzamos a mirar abajo, a mirar al lado, a tocar el codo y la palabra es para ti, no para mí. Y hay un dolor interno, hermanos, que todos experimentamos. Y en eso tenemos que estar de acuerdo. Cuando Dios creó al hombre, dice Génesis, que a imagen y semejanza los creó, varón y hembra los creó. Y esta palabra imagen y semejanza significa que el propósito principal de cada uno de nosotros es emanar la gloria de Dios en este mundo. Hay personas que dicen, bueno, es que yo no veo a Dios, ¿cómo voy a creer en Dios? Y por un lado yo estoy de acuerdo, necesitamos ver a Dios para creer en Él. Pero Dios ha decidido que su cuerpo visible es la iglesia. Y la gente ve luz en nosotros y cree en el Dios invisible. Sí tienen que ver a Dios, pero ver las obras de Dios en la iglesia. Y hay veces que somos más predicadores que árboles que llevan fruto, hermanos, y por eso el mundo no cree. Estas dos palabras, imagen y semejanza, miren, si usted piensa en un cuadro, usted sabe que las fotos hablan, ¿verdad que sí? Dice que recordar qué es vivir. Usted ve una foto suya cuando estaba pequeño e inmediatamente vienen, ¿qué? Historias de usted. Ay, yo me acuerdo de esa foto. Eso fue tal día, tal fecha, ese día me caí, me rompí un pie o celebramos mi cumpleaños. Vienen informaciones en esa imagen. Es una idea más simple para entender qué significa imagen y semejanza, ¿verdad? Se está hablando de una apariencia externa y una manifestación interna. Cuando yo veo fotos de personas, siempre me lleva a describir esa foto. Cuando yo pienso en mi abuelo, en familiares, en amigos, ¿verdad? Por ejemplo, ya vieron la noticia que el basquetbolista, ¿verdad? Atleta murió, Kobe Bryant. ¿Y qué ha surgido al ver la foto, al ver su vida? Cada persona ha dado un testimonio de quién fue él. Y humanamente digo esto, no cristianamente, este hombre fue un hombre bueno, un hombre recto, fue un hombre un atleta podemos decir. Claro, delante del evangelio queda corto, pero humanamente el mundo ha podido testificar que fue un hombre bueno, un buen padre, etcétera. Y vemos la imagen que él emanaba, su cara, su deporte, pero su estilo de vida, su estilo moral de vida, es lo que podemos conectar con la palabra semejanza. La gente cuando nos ve, quiere ver en nosotros la imagen de Dios, somos seres humanos, pero también quieren ver nuestro carácter moral. Todo lo que decimos, hacemos, nuestro comportamiento nace de eso que Dios creó en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito que muchos cristianos quieren saber cuando están en la iglesia? Yo no sé a qué me llamó Dios y están preguntando su llamado ministerial, pero todos fuimos llamados a emanar su gloria. ¿Está de acuerdo usted? Y no importa donde Dios me ponga en el ministerio, yo estoy para emanar la gloria de Dios, sea con la guitarra, la escoba, el micrófono, con lo que sea. ¿Sí? Si usted está de acuerdo que ese es nuestro llamado, y de ahí, hermanos, Dios te pone donde Él quiere. Y el punto final de todo es que Él sea glorificado. Todos tenemos esto llamado conciencia, hermanos. ¿Cuántos tienen conciencia? Sí, han escuchado ese dicho, ¿verdad? Sí, parece que no tiene conciencia, ¿verdad? Cuando hace algo mal. Pero todos tenemos esta conciencia, el cual Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Para qué es la conciencia? Bueno, la conciencia, hermanos, es para discernir, ¿verdad? La conciencia es para juzgar, no juzgar para condenación, sino como distinguir una cosa buena de la mala. Sirve para criticar, sirve para examinar. Y todo esto, hermanos, es con el fin, oigan bien, de distinguir lo bueno de lo malo, ¿verdad? En el libro de Romanos 2, vamos allá, Romanos 2, versículo 14. Vamos a ver unos ejemplos que Pablo nos ayuda para entender esta palabra conciencia un poco mejor. Romanos 2, versículo 14. Aquí Pablo dice muchas cosas que son importantes entender para saber y entender qué es la conciencia. La Biblia utiliza esta
palabra en el Nuevo Testamento más o menos más de 30 veces. Y aquí vemos esta palabra, dice, porque cuando los gentiles, entendemos que un gentil es una persona que no es cristiana, pero en este caso es judía, que no es judía, ¿verdad? Me retracto, no cristiana, no, judía es la palabra. Un gentil es un no judío en este caso. Judíos son el pueblo de Dios que recibieron la ley escrita de Dios. A él, pueblo de Dios, judíos, le entregó Dios su ley. Los gentiles no estaban incluidos todavía en el plan de Dios. El plan era, Dios escoge una nación pequeña, sensible, vulnerable, le da su ley para que ellos alcancen a los gentiles también. Esa era la idea. Pero aquí dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Voy a explicar eso en un momento. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, es decir, los gentiles, aunque no tengan ley, aunque no tengan la ley escrita de Dios, son ley para sí mismo. ¿Cómo es esto? Bueno, dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Ahí está la conciencia. Dice el texto, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles. Esa palabra es importante. Es decir, la conciencia que todos tenemos o nos acusa o nos defiende. Es decir, cuando usted toma una decisión, su conciencia le dice, ay, eso no se ve bien. Y usted comienza a tener un sentir negativo de eso que va a usted decidir o escoger. Pero también te puede dar una paz y te dice tu conciencia, sí está bien, ¿verdad? Adelante. La conciencia tiene un propósito, hermanos, de cuidar nuestra propia vida. La conciencia es como esa abuelita que te dice, báñate, límpiate, anda derecho, ¿verdad? No te reúnas con esos amiguitos, no vayas a este lugar, más o menos, ¿verdad? Y creo que en muchos de los casos decimos eso, ¿verdad? Tú eres como si fuera mi conciencia, ¿verdad? Yo recuerdo cuando vine a este país, yo me quería hacer un tatuaje, creo que lo he dicho esto, ¿verdad? Como un robot así entero mi brazo. Y cuando ya yo estaba mirando fotos y dibujos, me acordaba de la voz de mi abuelo. Atrévete, escuchaba yo en mi cabeza. Y yo me miraba el brazo y yo decía, yo solamente escuchaba la palabra atrévete. Y yo no sé si era yo, Dios o mi abuelo, pero siempre escuchaba la voz de mi abuelo, ¿verdad? Cuando me criaba me hablaba de todo eso. Bueno, dice el texto, continuamos leyendo. Dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí vemos que la conciencia habla nuestra razón. Dice, en el día en que Dios, y aquí está la respuesta a esa pregunta de cómo Dios nos va a juzgar, ¿verdad? Dice, el día que Dios juzgará por medio, podemos decir, por medio de Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El verso 16 es importante explicar. El día que estemos frente al trono de Dios, ¿verdad? Cualquiera que sea la manera en que Él lo va a hacer, aquí hay tres cosas importantes. Dios nos va a juzgar. ¿Cuántos saben eso? Que Dios juzgará a todos. Dice el texto que el Señor, por medio de nuestra conciencia, nos va a juzgar. Es decir, imagínense cuando hay algún, por ejemplo, en un accidente de avión, ¿verdad? Lo primero que buscan para ellos saber qué pasó es la caja negra. En una computadora, cuando el FBI entra a una compañía que le encontraron fraude, cualquier otro tipo de infracción, le toman su sistema de su computadora y le sacan el disco duro, porque allí se graba toda información. De igual modo, cuando seamos juzgados, Dios sacará nuestra conciencia. Y la conciencia, hermanos, siempre está a favor de Dios. Lo que sucede es que muchos decidimos violentarla. Siempre la conciencia está a favor de Dios. Ahora quiero que vean lo que dice lo tercero. Primero, Dios va a juzgar. Segundo, Dios tomará nuestra conciencia para juzgar. Pero ¿bajo qué, vamos a decir, base nos va a juzgar el Señor? Aquí es importante esto. Dios nos juzgará por medio de la base del Evangelio. Ahora, esto es importante entender porque este juicio final no tiene que ver en sí con cada acto de pecado que cometimos, aunque lo voy a explicar esto. Cristo vino a la cruz a pagar nuestros pecados. Todos. ¿Usted cree eso? Ok. ¿Para a todo el mundo usted cree que vino a salvar? Ok. El juicio final consiste en el rechazo de su Hijo. Y no tanto en qué tanto pequé, cuántos maté o cuántas veces mentí. ¿Sí entienden eso?
Miren, para que no se compare, una mentira blanca, de las que muchos dicen mentira blanca, lo manda al infierno. Una mentira blanca. Y usted diría, ¿pero por qué? Qué exagerado. No. Lo que pasa es que la ley es perfecta. Santiago 2:10 dice que el que rompe una es culpable de todas. Entonces, no iremos al infierno, y digo esto en ejemplo humano, porque pequé, hice esto el 26 de febrero y el 1 de diciembre ofendí. No, mis hermanos, es por el rechazo del pago de Cristo. Porque Él envió a su Hijo para pagar nuestra deuda. Así como vemos la historia del rey, el siervo y el consiervo. Ahí vemos que cuando lo envía a los verdugos a ser torturado, Él no le dice porque hiciste esto, no hiciste aquello. Le dice, yo te perdoné, tú no perdonaste. No recibiste mi perdón. Ese es el punto. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo nos dice que aunque algunos, ¿verdad? Vamos a decir, a veces no escuchamos esa ley escrita o no tenemos la ley escrita de Dios, o algunos no tienen el evangelio, no significa que es una excusa válida para entrar al reino de Dios. Es decir, muchos dicen, no, es que yo no sabía. Bueno, ¿cuántos de ustedes irían a un dealer donde venden carro, un concesionario, y se montan un vehículo de esos de prueba, de testing, y se lo lleva? Y luego lo agarra la policía y le dice, ¿qué pasó? Dicen, ¿cómo? ¿De qué me habla? Dice, usted se llevó este carro, y usted dirá, pero no decía en ningún lado que no me lo robe. Usted sabe por sentido común que ese carro no es suyo, ¿sí o no? Tu conciencia, la razón, las leyes humanas, por lógica humana, sabes que no debes hacerlo. Por ejemplo, decía un pastor usando un ejemplo importante que él decía esto, él decía, cuando se trata de juzgar, ¿verdad? Y no menciona nuestro nombre, decimos, no está hablando de mí. Pero cuando se habla de dar, nos incluimos. Qué diferencia, ¿verdad? No está hablando de mí, eso es para el vecino. Vamos a regalar $1,000,000 a cada uno. Usted inmediatamente, por intuición natural, ¿verdad? Y guianza del Espíritu Santo, usted dice, están hablando de mí. Así Dios juzga. O sea, Dios dice, ajá, aquí sí te conviene, pero cuando yo hablo de mi palabra, como que te sacas. Pues Dios sabe todo esto. Aquí nos damos cuenta que cada ser humano, por intuición natural, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Aquí nos damos cuenta, hermanos, cuando Dios nos creó, puso en nuestra alma esto llamado conciencia. Todos tenemos esta conciencia. La palabra conciencia, para definirlo un poquito más simple, es el sentido intuitivo. Intuitivo significa que viene en el paquete, para que se entienda. Es como cuando usted compra, ¿verdad? Pares de medias, nosotros decimos medias, calcetines, y usted sabe que intuitivamente trae la gomita, ¿verdad? Que le aprieta su pantorrilla, ¿verdad? Usted sabe que intuitivamente viene en el paquete. Nosotros cuando fuimos creados traemos dentro esta conciencia, ¿verdad? De manera intuitiva. Dice, es el sentido intuitivo natural que nos permite discernir o distinguir lo que es moralmente bueno o malo. Usted no necesita ser cristiano para saber esto. La conciencia misma se lo expone. Otro punto es esta parte interna que nos habla cuando estamos a punto de tomar alguna decisión, sea buena o sea mala. Miren, ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a las alturas? Algunos como que dicen, después que levante uno la mano, yo levanto la mía, ¿verdad? Casi todos, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos miedo a las alturas. Ahora, todos le tenemos miedo a las alturas. Ahora, puedo decir esto, yo sé que todos levantarán la mano. ¿Cuántos al mirarse en el edificio más alto miran abajo, le da miedo? Yo creo que todos. Pero cuando se habla de juegos extremos, nosotros violentamos nuestra conciencia, le decimos, todo está bien. Y calmamos, cauterizamos la conciencia y nos tiramos. A mí me gusta tirar clavados, me gusta de 20, 30, 35 pies, me gusta de cabeza. Pero no es que soy clavadista, no soy olímpico, nada, me gusta. A veces lo hago, pero siempre escucho no la voz nada más de mi conciencia, porque ya esa murió en ese sentido, sino del Espíritu Santo. Ya tengo una responsabilidad que no puedo estar jugando, dando brincos, pero me gusta. Y en esa área, mi conciencia en esa parte está de acuerdo conmigo, ya no me dice nada. Fíjense qué cosa, mi esposa me dice, vamos al Six Flags y vamos a tirarnos del free fall, y le digo que no, y hasta tiemblo de pensarlo. En esa área no he podido convencer mi conciencia que está bien. O sea, no me gustan las caídas así como libres. O sea, no he podido. Mi conciencia en esa área me culpa, me confronta, ¿verdad? Y me dice,
te vas a matar. Así te dice claramente, te vas a matar. Es como cuando alguien maneja su vehículo, ¿verdad? Y ahí está, y el acelerador lo pisa y se siente bien, varones, ¿sí o no? Y algunas hembras también. Se siente bien acelerar el pedal, pero sabemos que no está bien. Algo te está diciendo para. Aquí vemos que cuando estamos a punto de cometer algún pecado o infracción, lo primero que sucede en nuestro corazón es que comienza a palpitar de manera rápida. Tu conciencia humana, natural, intuitiva, te está diciendo no hagas eso, ¿verdad? Pero al contrario, al tomar cualquier decisión que a nuestros sentidos comunes o sentido común nos parece correcto o bueno, sentimos esa tranquilidad, muy fácil. Miren, esta conciencia es tan sensible que hasta en la comida nos remuerde la conciencia. Usted mira el plato, está muy sabroso, pero usted piensa en su salud y dice, no me debo comer esto, pero ahí vamos. ¿Verdad? En la primera mordida, la conciencia se va a dormir. El lunes comienzo la dieta, ¿verdad? La conciencia es algo, hermanos, que si la obedecemos, ella se hace más sensible. Pero de igual modo, si la desobedecemos, se cauteriza. Y fíjense, hermanos, es a nuestra conciencia que el Espíritu Santo nos habla. Fíjense qué cosa. Es decir, existen personas que son sumamente cuidadosas en sus decisiones, calculan, claro, hay gente que se extralimitan, pero me refiero a personas que no son así como, ay, como salga, no, sino que se detienen, calculan, piensan las consecuencias, las implicaciones, pero hay otras personas que al actuar, ¿verdad?, no piensan en nada. ¿Cuántos se acuerdan de ese amiguito que quería matar tu conciencia? Te decía, no tengas miedo, tírate. ¿Cuántos conocieron amiguitos así? ¿Tenía usted en la escuela algún amiguito que usted lo veía y decía, ay, ya viene fulanito, ¿verdad? Y usted por no quedar como cobarde, ¿verdad? Así, hablando claramente, usted lo hacía con todos los temblores del mundo. Siempre teníamos, a lo mejor usted era esa persona. Es probable, porque algunos me miran así como, ¿verdad? Como de culpa, como yo fui el que influencié a otro. Pero aquí vemos, hermanos, que desde niños es como el niño. ¿Usted ha visto un niño de 1 año que de repente va a agarrar algo y hace así? ¿Quién le habló? Su conciencia. Ya saben, o sea, ellos saben que están mal. Incluso, ¿por qué los niños cuando le llaman la atención se enojan o le da vergüenza? ¿Cómo sabe un niño qué es vergüenza? Hay cosas intuitivas que no aprendemos de manera intelectual. Los niños saben cuando algo le da vergüenza. En Romanos 1, vamos a ver otro punto. Aquí vemos algo, hermanos, que nos va a bendecir si entendemos este tema. Hay 3 maneras, no sé si usted tiene amigos no creyentes, personas que no han dado el paso de fe, por así decir, que a lo mejor juzgan su fe cristiana. Dicen, no, es que yo no creo en ese Dios que no veo. Bueno, la Biblia dice que hay 3 maneras de afirmar o confirmar que Dios existe. La misma Biblia dice en Romanos 1 que la creación misma da testimonio. Acabamos de leer que Romanos 2 que la conciencia misma da testimonio de Dios. Y lo tercero es el Evangelio. Hay 3 maneras de cómo conocer o saber exactamente que Dios sí existe. Lo que sucede es que como ese Dios demanda justicia, decidimos ocultar su existencia. Decidimos decir, no, es que yo no creo en ese Dios que me prohíbe. Miren, hay veces que sus hijos actúan como si usted, padre, no existiese. ¿Sí o no? Usted le habla y como que no oye. Luego le da en la cabeza y dice, ¿qué yo hice? Tengo 5 horas llamándote. Pero usted sabe que se está haciendo el loquito o la loquita, ¿verdad? ¿A usted le pasa, padre? Sus hijos como que no lo oyen, pero sí lo están oyendo. Bueno, usted le dice la palabra mágica, ya está listo, ¿verdad? El pastel o el helado. Y dice, ay, ¿dónde? Ahí sí oyen, ¿verdad? Romanos 1:19, miren lo que dice. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Fíjense lo que está diciendo el texto, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. ¿Cómo? Dice, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo, ¿qué dice el texto? Entendidas por medio de las cosas hechas. Miren, imagínese que usted, llegando a su casa, encuentre, bueno, voy a hacer este ejemplo. Imagínese que usted vive solo, ¿verdad? Usted vive en una casa grande, vive solito o sola.
Y al llegar a su casa encuentra la mesa hecha y la cena servida, todo ordenadito. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es su pregunta? ¿De dónde vino esto? ¿O quién estuvo en mi casa? ¿A dónde usted va? Usted pregunta a lo que o quién fue. Porque usted asume que un ser humano es el que cocina. Las cosas no aparecen por arte de magia, ¿verdad que no? Entonces, cuando usted despierta a un mundo creado, ordenado, donde las cosas funcionan en su sentido natural, inmediatamente usted tiene que, por manera natural y sentido común, decir, alguien hizo esto. Usted se va a dar cuenta que las personas que dicen ser ateas son personas que deciden no creer, no es que no creen. Porque decía un maestro de la palabra, decía, para yo decir que algo no existe, tengo que primero buscarlo en todo el mundo. Y al no encontrarlo, digo, no existe. Pero si yo no puedo decir, en la China no hay árboles de fresa. Yo no sé porque yo nunca he ido. Tengo que ir a todo el país y luego venir diciendo, no encontré árboles de fresa. Entonces, alguien decir, no creo en Dios, en su existencia, está violentando su conciencia. Porque la creación, su conciencia y el evangelio dan testimonio de que Él existe. Hebreos claramente dice que Él existe. Dice el texto más adelante del 20, dice, de modo que no tienen excusa. No hay ninguna excusa. 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, aquí comienza el texto ahora, asumir ya que ellos sí lo conocen, pero deciden no querer conocerlo. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, aquí es de manera voluntaria, le ignoraron. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué es envanecerse? Es ir contra la razón y la justicia que ya existe. Es tomar una decisión basada en lo que yo creo y no en la ley objetiva de Dios. Eso significa envanecerse. Sí, yo escucho lo que tú dices, pero no me interesa, envanecimiento. Dice, en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, ¿por qué hay gente con el corazón endurecido? Porque primero deciden ignorar la palabra de Dios. Dios no endurece corazones, nosotros nos endurecemos. Decidimos ignorar nuestra conciencia, aplacarla, callarla y luego hacemos lo que hacemos. Verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron más necios, podemos decir. Y cambiaron, aquí vemos cómo cada persona se crea su propio Dios, ¿verdad? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Ahora, es muy fácil, miren, lo voy a poner de esta manera, la conciencia misma clama que hay un Dios. Nuestra conciencia busca de ese Dios. Todos debemos adorar algo o alguien. Pero cuando conocemos al verdadero Dios y vemos sus demandas, algunos deciden crearse su propio Dios. Me gusta más esta religión porque me permite hacer esto o aquello. Es que a la iglesia que yo voy me gusta porque el pastor no habla tanto del pecado. O me gusta tal iglesia porque no piden dinero. Siempre tiene que ver con lo que a mí me acomoda. Y creamos un Dios. Dentro de la iglesia podemos crear un Dios. Por eso Jesús en Lucas 14, no tienen que buscarlo, dijo, el que no se niega no puede seguirme. Y aquí se está hablando, hermanos, de que tenemos que ir contra nuestra voluntad con el fin de conocerlo a Él. Si usted como cristiano todavía no ha decidido negar su vida, no va a llegar a conocer al Señor, porque nuestra voluntad y la de Dios son contrarias. Siempre iremos humanamente contra la voluntad de Dios. Cuando usted escucha la palabra arrepentimiento, del cual Juan el Bautista hablaba, ¿sabe lo que significa arrepentimiento, hermanos? Yo sé que usted sabe. Significa dar la vuelta. Ahora, ¿por qué a todos se nos predica arrepentimiento? Porque todos vamos en camino o en dirección contraria. O sea, si el mensaje de arrepentimiento es para todos, significa que todos andamos desviados. Todos andamos desviados. Es decir, hay caminos que al hombre le parecen muy rectos, pero su fin, ese es el peligro, hermanos, que es en el fin que nos damos cuenta, humanamente, que vamos camino a perdición. El Evangelio viene a traer este mensaje para dejarnos saber, vas en dirección contraria. Si usted maneja, miren, a usted a lo mejor le ha pasado en los áreas, vamos a decir, fuera de la ciudad, de repente hay calles, muchas callecitas, ¿verdad?
Y no sé si usted, el que tiene aquí maneja, tiene licencia, maneja, se da cuenta que hay momentos que usted va manejando y usted como que anda haciendo así, dice, no sé si voy en vía contraria. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Y de repente usted ni ve la línea amarilla divisora que habla de la doble vía, ni ve letreros que dice wrong way, ni stop signs, nada. Usted va manejando hasta que ve que viene un carro de frente. Bueno, ese carro de frente es el evangelio, hermanos. Esa es la idea. Hasta que no ve ese evangelio frente a usted, usted no se va a dar cuenta que usted va en vía contraria. Ahora, es exactamente eso lo que nos ofende. Por eso el Señor le decía, ¿esto os ofende? ¿Qué si ven al Hijo del Hombre, verdad, subir al cielo? Por esa razón vemos que la palabra sí afirma que nuestra conciencia obviamente nos acusa cuando cuando el Evangelio nos está siendo predicado. Es decir, cuando usted escucha el Evangelio, su conciencia dice, eso que dice la palabra es verdad. Y es como si su propia conciencia va en contra suyo, en un sentido para entenderlo. ¿Qué sucede en el corazón que escucha el Evangelio? Cuando alguien escucha el Evangelio, cristiano y no cristiano, todos sabemos que el Evangelio, hermanos, es la respuesta a la necesidad de nuestro corazón. ¿Está de acuerdo usted con eso? El Evangelio es la respuesta a los problemas humanos. Pero hay una implicación aquí, hermanos. Nos gusta la promesa del Evangelio, no nos gusta la trayectoria para alcanzar la promesa. Repito, nos gusta lo que promete el Evangelio, no nos gusta la trayectoria para alcanzar esa promesa. ¿Por qué no nos gusta? Obviamente porque el camino a la vida eterna, ¿cómo se llama? ¿Agosto? Angosto. ¿Cómo se llama el camino a la vida eterna? El camino. Yo sé que se llama Jesús, pero hay una palabra implícita en ese camino. Se llama muerte. Y nuestro cerebro humanamente cuando escuchamos, ¿verdad? El cual no es suicidio, sino rendir nuestra vida, ¿verdad? Dar la vida, morir al yo, para que Él entonces opere en mí. ¿Por qué es tan importante nuestra conciencia? Nuestra conciencia opera bajo los rudimentos de Dios. Siempre la conciencia responde a Dios. Nunca responde a es decir, la conciencia no negocia conmigo. Yo puedo obedecerla o la puedo cauterizar. Esas son las dos opciones. O le obedezco o la callo. No es que ella se hace mi aliada. Ese es el punto. Una vez la conciencia es cauterizada, es de donde usted conoce personas que no tienen, como dicen mucho, corazón para matar a alguien, violar a un niño, ¿verdad? Hacer cosas que nos da dolor. En el momento que se cauteriza la conciencia, somos libres de hacer lo que sea inhumanamente. Y por esa razón la conciencia es importante cuidarla, hermanos. Si te quieres aprender los 10 mandamientos de memoria y te vas a dar cuenta que Dios los puso en tu corazón, solamente piensa en lo que no quiere que nadie te haga a ti. Ahí están los 10 mandamientos. No me mates, no me robes, no me mientas, no adulteres contra mí, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos se encuentran en el centro de nuestra conciencia. Y cuando usted se le olviden los 10 mandamientos, solamente piense en lo que usted no quiere que el otro le haga. Y se va a dar cuenta que sí, como gentiles, dice, los gentiles no teniendo ley son ley para sí mismo. A eso se refiere. ¿Sí entendieron eso? Es decir, todos tenemos de manera intuitiva, ¿verdad? Implícita es la palabra, ahí están los 10 mandamientos. La conciencia opera nada más bajo los mandamientos de Dios. Pero como le dije anterior, usted puede obedecerla o la puede cauterizar. Ella nunca será su aliado. Porque el día del juicio, hermanos, el Señor sacará esa conciencia. En mi país, a los que delatan a los culpables le llaman en la calle, le llaman chivato. ¿Sí ha escuchado la palabra chivato? No a los dominicanos, le pregunto. No, a los no dominicanos. ¿Sí? ¿En México también chivato? Ah, bueno, ¿cómo? ¿Sapo? Ah, bueno. Significa que lo dicen todo, ¿verdad? Bueno, el día del juicio, nuestra conciencia será nuestro peor chivato. Vamos al libro de Hebreos 3, versículo 7. Hebreos 3, 7. Hebreos 3, verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién dice?
el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ahora, fíjense que podemos endurecer nuestro corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Es simplemente escuchar claramente la voz de Dios por medio de la palabra, por medio de un hermano o directamente el Espíritu y decidir no hacer nada. Decidir no obedecer. Ese es el conflicto más grande del ser humano. Someterse a obediencia. Cada vez que ignoramos o desobedecemos la voz de Dios, nuestro corazón se endurece y nuestra conciencia se cauteriza. Ese es el peligro, hermanos, cuando vivimos una vida práctica de desobediencia. Ese es el peligro, que no obedecemos y cada día nos vamos enfriando. Y la sensibilidad de obedecer y hacer la voluntad de Dios se va muriendo. Y un día queremos volver otra vez a caminar con Dios en ese sentido y se hace difícil, no imposible, pero se hace difícil. Porque cada vez que miren, es como un callo en la mano. Recobrar sensibilidad en un callo es imposible. Usted nunca ya, donde tenga un callo, si usted va al gimnasio o hace trabajo fuerte, en ese callo usted con un bisturí se pone la puntita así, se puya ahí, no va a sentir nada. Y si la conciencia es cauterizada, así Pablo dice en Timoteo, dice, muchos que tienen cauterizada su conciencia son los engañadores, mentirosos, maestros falsos, etcétera. Lo primero que sucede en una persona cristiana para salirse del camino o hacer lo mal hecho es dejar de escuchar la voz de Dios a través de su conciencia. ¿Quieren saber a dónde iba dirigido el mensaje de Cristo? A la conciencia de la gente. Porque si usted se da cuenta, los mensajes de Cristo intelectualmente no tenían sentido. Cuando el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Se dice, el que tiene oído, bueno, a menos que no sea sordo, oye. Pero Jesús está hablando de otra cosa, está hablando de su conciencia, del oído del corazón. Vamos a Juan 8, verso 7, a ver un ejemplo. Jesús predicaba a la conciencia. Por eso aquí nos damos cuenta de un ejemplo de podemos controlar nuestra conciencia, es decir, cauterizarla o callarla. Y nuestra disciplina como cristianos, al venir a la iglesia, hermanos, desde nuestro hogar, tenemos que venir diciendo en nuestra mente, el mensaje de hoy es para mí. Diga conmigo, el mensaje de hoy es para mí, ¿verdad? No para el que te quede más cerca del codito. Ya a mi esposa no la puedo codear de aquí, ¿verdad? En la casa la codeo. Juan 8, versículo 7, dice, y como insistieran, porque no quiero leer el texto entero. Esta historia es cuando le traen la mujer adúltera a Cristo, ¿verdad? Se la traen a él. Dice, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y todos preguntamos, ¿y dónde quedó el hombre? Si estaba en el acto mismo, ¿verdad? Pero bueno, así juzgaban. Y luego ellos se la traen a ver qué él decía, porque la ley dice que apedreen a los adúlteros, ¿verdad? Pero esta ley, hermanos, ¿fue dada por quién? ¿Quién dio esta ley? Fue Dios. ¿Y quién la ejecuta? Dios nada más. Pues aquí vemos que ellos en el 7 dice, y como insistieran en preguntarle, la pregunta aquí es, Señor, ¿qué vas a hacer con esta mujer que fue sorprendida en adulterio? La ley dice que debe morir. Debe morir. Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora bien, esto parece decir que si no vivimos una vida perfecta no podemos corregir a nadie. No significa eso. Aquí está hablando de la actitud y la aplicación de la palabra. No estaban aplicando misericordia. Cuando el Señor dijo que apedreen al adúltero, no era para matar al adúltero, aunque sí lo mataban. Era para infundir temor en los demás y no lo vuelvan a hacer. Aquí ellos están aplicando justicia, pero con una actitud de autojusticia. Ella merece, yo no. Entonces, cuando tú aplicas justicia y en tu mente o corazón te sientes más, estás aplicando justicia sin misericordia y eso se llama condenación y no convicción. Por eso siempre tenemos que, con la vara que medimos, tenemos primero que medirnos nosotros. Porque no, miren, usted nunca va a querer que le hagan lo que usted, o le hará a otro lo que usted no quiere que le hagan a usted. La regla de oro, ¿verdad? Entonces, en la misma manera y medida que usted juzga a los demás, lo hace con todo el cuidado que usted quiere o demanda que se juzgue su propia persona. Entonces, aquí cuando ellos vienen, no vienen con un corazón de amor.
Dice el verso 8, inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados ¿por quién? Ahora, quiero que usted se ponga aquí, como decimos, en las sandalias de los fariseos y piense cómo esta conciencia los acusaba. Miren, le voy a poner un ejemplo. ¿Ha visto alguna persona que a lo mejor en un argumento alza su voz porque en su mente cree que tiene toda la razón hasta que le demuestren lo contrario? No, porque esto, ¿verdad? Y luego le dicen algo y dice, como que baja el ego, ¿verdad? Significa que lo avergonzaron. Entonces, la humildad es uno de los frutos más bonitos en el camino cristiano, porque cuando vivimos humillados, ya no hay más espacio para ser más humillado. Y si alguien te quiere humillar, ya tú estabas allá. Pero si somos altivos y nos humillan, duele mucho. Por eso dice Santiago, cuando tú llegues a un lugar, no te sientes adelante. Siéntate atrás y el que planificó la fiesta que te diga, ven aquí delante. Porque si te sientas delante tú y luego te dice, vete atrás, te vas a avergonzar. Y no vas a disfrutar la fiesta. Porque no nos gusta ser corregidos, no nos gusta la disciplina, ni mucho menos ser avergonzados. Nos damos cuenta, hermanos, que en este punto, dice el texto, ellos acusados por su conciencia, es decir, no tenían qué decir ante lo que Jesús dijo. Y el dolor de su conciencia, la conciencia le dijo dentro, lo que él dice es así 100%. Y lo único que les quedó fue irse. Dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo. Bueno, podemos asumir muchas cosas, pero puede ser orden religioso, primero el viejo antes que el menor. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que estos decidieron callar su conciencia. Pero Jesús, ¿qué hace? Volvió y se la despertó. Volvió, el mensaje fue a la conciencia. Miren, cuando Jesús habla a la conciencia, lo que significa es, Él está hablando a tu secreto. Eso es lo que significa. La mujer samaritana estaba muy religiosa. Ay, Señor, mira, ¿y dónde van a abrir la próxima iglesia de casa de oración? Y el Señor le dice, busca a tu marido. Y dice, ay, ¿para ir con él? No, porque el que tiene, ni el que tuviste, ni el otro era tu marido, ni el de ahora tampoco. Ay, tú eres un profeta. O sea, fíjense cómo el Jesús iba al corazón, directamente y no daba rodeos, no daba vueltas. Dice el texto en el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a quién, a nadie, se fueron todos. Ahora, aquí hay dos grupos. El mensaje de Cristo los confrontaba a los dos. Uno recibió condenación y la otra convicción. ¿Sí lo notan? Los fariseos que se fueron, condenación, la mujer que se quedó, convicción. Miren, aquí es el punto donde quiero ir entrando. Siempre el mensaje va a producir dolor, pero dependiendo de nuestra respuesta es un propósito diferente. Cuando se predica el mensaje, se está predicando el evangelio. Cristo vino, murió en la cruz para salvar a los que están en condenación. El que recibe el mensaje, convicción. El que lo rechaza, condenación. El mismo mensaje. ¿Sí ven la diferencia? Dice el texto más adelante, y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que ¿qué? Acusaban. Ahora, ¿el mensaje de Dios es para convicción de pecado o para condenación de pecado, de perdición eterna? ¿Cuál de los dos? ¿Los dos? Eran los dos. Pero no hay condenación hasta que la persona no resista el mensaje, porque el propósito es salvar. Ellos resistieron el mensaje de Cristo, se fueron. Ella, aunque le dolía su confrontación, se quedó allí. Le dice Jesús, Él le dijo, no, ni yo te condeno. Fíjense que no es el propósito del mensaje. Vete y no peques más. En esto final aparece, yo no te condeno, no te estoy hablando para condenarte, pero convicción, no peques más. El Espíritu Santo trae convicción exactamente para dejarnos saber en qué condición estamos y qué no debemos seguir haciendo como cristianos que somos cada uno. Jesús le dice en este sentido general, le dice, el que merezca, ¿verdad?, no ser apedreado, que tire la primera piedra. Cuando Jesús le habló, me imagino que la conciencia sacó la lista de cómo ellos vivían. A lo mejor en el grupo estaba el que estaba adulterando con ella. A lo mejor, porque dice que le encontraron en el acto mismo. ¿Cómo podemos asumir que es un fariseo? No lo dice la Biblia, pero pienso en esto.
Si no hubiese sido un fariseo, lo traen también. Pero parece, vamos a quedarnos hasta ahí, parece que era fariseo, porque no lo trajeron. Al nacer de nuevo, hermanos, hay dos cosas que debemos aprender a distinguir y es de condenación a convicción, ¿verdad? Condenación y convicción son dos cosas que tienen efectos parecidos, pero tienen propósitos diferentes. Los dos producen el mismo sentir, pero un propósito totalmente diferente. Imagínense, por ejemplo, un niño que el vecino lo toma así, lo agarra, ¿verdad?, abruptamente y le llama la atención. ¿Por qué hiciste eso? Y el niño lo mira al vecino, ¿verdad? La misma escena, pero su padre. Y lo agarra de la misma manera y le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, no es el acto, es la persona. ¿Sí o no? El niño ve al vecino diciendo, o sea, este hombre me odia, me quiere matar o me quiere abusar porque no es mi papá. Pero cuando es el papá que lo hace, el niño entiende que hizo algo malo y que su corrección lleva amor consigo. Tiene un propósito de bendecir al niño. Cuando viene esa palabra de corrección a nuestra mente, debemos entender que siempre el mensaje nos va a confrontar, pero tiene un propósito diferente al de condenación, es para salvarnos. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que la disciplina, la corrección y la reprensión siempre producirá dolor. Siempre vamos a sentir ese dolor de, todavía no he llegado, ese soy yo, el pastor me está describiendo a mí. Y yo digo lo mismo, cuando leo la Biblia, el Señor me está describiendo a mí, porque el libro fue escrito para nosotros. ¿Y quién conoce más nuestro corazón sino Dios? Vamos al Salmo 119, 71. Fíjense lo que dice aquí David. Salmo 119, 71. Aquí vamos a ver cómo David dice, hay dos puntos aquí que quiero resaltar. David dice que cuando el Señor lo confrontó, se sintió humillado. Oigan bien, cuando Dios lo confrontó, lo disciplinó, se sintió humillado. Pero fíjense lo que dice, Salmo 119, 71 dice, ¿llegaron todos? Bueno me es haber sido humillado. Ahora, ¿por qué dice que es David, que fue bueno haber sido humillado? Dice el texto luego, segunda línea, para que aprenda tus estatutos. Aquí vemos en un solo verso cómo David dice, el propósito de tú corregirme fue para que aprendiese tus mandamientos. Pero en la manera que David sintió cuando Dios lo corrigió, se sintió humillado. ¿Sí o no? Entonces, ¿usted cree que la humillación duele? ¿Sí o no? Claro, nadie quiere ser humillado. Nadie quiere ser menospreciado ni tampoco aplastado. Pero David dice, bueno me fue ser humillado. Pero David aquí está diciendo que es bueno por el intento del corazón de Dios en esta humillación. Por el propósito por qué fue humillado. La disciplina siempre nos va a humillar, hermanos. Siempre producirá un sentido de aflicción, de vergüenza y temor. Siempre. Esto no se va a ir nunca. Pero el propósito marcará la diferencia. ¿De dónde viene? ¿Quién dijo? ¿Quién me está corrigiendo? Por esta razón, cuando nosotros como cristianos predicamos el evangelio, tenemos que siempre mirar nuestra viga y quitar la paja. ¿Entienden eso? Para que aquel que le estamos quitando la paja sepa que no estamos condenando, lo estamos salvando. Santiago dice, aquel que libra a su hermano, libra su alma del infierno, o sea, aquel que lo libra de pecado, lo ayuda a salir del pecado, ha librado su alma del infierno. La gente tiene que, aunque vean el mensaje duro, tener un sentido espiritual de nosotros, que lo que estamos haciendo es tratando de salvarlos. Miren, cuando usted ve a una persona ahogándose, me gusta este ejemplo porque es el más simple a entender. Cuando alguien se está ahogando, ¿verdad? Hay veces que hay que maltratar a la persona con el fin de salvarlo. Lo vas a agarrar por donde pueda, hasta por los cabellos, entiéndase. Pero esa persona te ve y sabe que lo está salvando. Pasa hasta con los animales. A diferencia que hay veces que si es un perro atrapado, hasta le tira a morder a la persona. Pero poquito a poquito el perro luego llega a entender, un animal, imagínese, llega a entender que la persona lo quiere salvar. En un acto así de alguien ahogándose, a veces se enreda con la ropa y agarran lo que pueden, nada más con salvarlo. Lo puede agarrar por la cara, la nariz, los cabellos. Es molesto, pero la persona sabe que lo están librando de muerte. El mensaje a veces se siente así, como que si nos están jalando por los cabellos. Pero el fin de ese propósito, hermanos, es salvación. Vamos a Génesis 3 para ir sobre el final. Génesis 3, versículo 7.
Génesis 3, verso 7. Aquí vemos la conciencia de Adán y Eva al escuchar la voz de Dios, hermanos. Génesis 3, 7, ya todos conocen la historia cuando Adán y Eva pecaron. Quiero que conecten, obviamente, esto que vamos a leer con los textos de Génesis 2, 7, donde el Señor le dice, si comes de este fruto, de este árbol, perdón, ciertamente, ¿verdad?, ese día morirás. Bueno, hicieron algo contra conciencia, hicieron algo que Dios le prohibió, pero lo hicieron. Y el verso 7 continúa diciendo, estoy en el capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se sintieron avergonzados, desnudos, muertos espirituales, y se hicieron delantales. El verso 8 dice, y oyeron, quiero que vean ese texto, oyeron la voz de Dios. Aquí Dios no los ha llamado. Es como que cuando el niño se está portando mal y piensa que está solo en casa y oye al papá hablando y como que se manda corriendo, dice, ay, papá está aquí, ¿verdad? Esa es la idea de Adán aquí. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios. Dice que se paseaba en el huerto. Obviamente el texto no es tan claro, pero parece ser que, bueno, vamos a ver dos puntos. Puede ser que como todo fue creado por la palabra de Dios, el Señor en su esencia, Él es omnipresente. Y sintieron la esencia de la presencia de Dios y al saber que Él estaba allí, salieron y se escondieron. O puede ser, porque Dios no habla solo, ¿verdad? Así lo veo. Escucharon la voz del Señor, no se sabe en qué sentido, pero la conexión más cercana que yo puedo entender es que todo es creado por la palabra. Y nada más, vamos a decir, cuando alguien comete cualquier infracción o pecado, viene culpa sin acusación todavía. Ya la gente se siente culpable por la conciencia. Podemos decir que escuchar la voz al aire del día puede ser la conciencia, pudo haber sido la esencia de la voz de Dios porque todo era santo en el huerto, pueden ser muchos puntos. Pero lo que sí estamos de acuerdo aquí con el verso es que Dios todavía no había llamado a Adán y ya él se estaba excusando y corriendo. ¿Por qué? Acusado por su conciencia. Oyeron la voz que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios luego dice, llamó al hombre. Ahora ven que luego es que Dios lo llama y ahí comienza obviamente a él dar su explicación. Dice, ¿dónde estás tú? Verso 10 dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora bien, ¿el Señor los acusó hasta este punto, sí o no? ¿Le preguntó qué hizo? Tampoco. ¿Le trajo alguna referencia de lo que cometieron? Mucho menos. Nada más escucharon su voz. Entonces vemos aquí, hermanos, que cada uno fuimos creados con esto natural, esta conciencia que hasta en los niños se le nota en la cara cuando hacen algo malo. Tú lo llamas para comer y ellos te dicen, no fui yo, papá. Pues, te llamé para comer, ¿qué hiciste? Ya se delataron. ¿Por qué? Porque la conciencia trae incomodidad, hermanos. Dice ellos que se escondieron porque estaban desnudos. Dice, y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, tu excusa no está bien formulada. Y luego le dice, ¿has comido del árbol que te dije que no comieses? O sea, ese es el problema. Pecaron. Al pecar, él comenzó a decir, me fui porque tuve miedo. Sí tuvo miedo, pero la razón por qué se escondió es por la culpa, por lo que cometió. Ahora, pregunto, ¿hacia dónde o en qué dirección condujo el miedo de Adán y Eva? ¿Hacia Dios o contra Dios? ¿Se alejaron de Dios o se acercaron a Dios? Bueno, es lo primero que sentimos al escuchar culpa, alejarnos de Dios. Por eso dice ahora que tenemos un sacerdote, el cual podemos venir y confesar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Amén. Condenación o convicción. Si tú eres cristiano y escuchas la voz del Espíritu Santo señalando tu pecado, al igual yo, esto es convicción para arrepentimiento. Pero también Satanás, del mismo modo, aunque con otro propósito distinto, te acusará del mismo pecado, pero su propósito es condenación para vida eterna. Es decir, me robé algo, ¿verdad? El Espíritu me dice, te robaste eso. Satanás también te dice, te robaste eso. Pero una de estas dos voces tiene un propósito distinto.
Dios te los recuerda para que te arrepientas, Satanás te los recuerda para condenación, para que se te vaya el ánimo, para que ya no busques más a Dios, te dices, mira lo que hiciste otra vez, y comienza esa palabra en tu mente a retumbar al punto que te aflige y te aleja de Dios. Pero, dice Proverbios 28:13, solamente se lo leo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confrontación del pecado siempre, hermanos, siempre va a producir dolor en nosotros. Acostumbrémonos a eso. La confrontación del Evangelio y la acusación de Satanás producirán, escuchen bien, el mismo dolor, aunque propósitos diferentes. La acusación de Satanás y la confrontación del Evangelio siempre producirá el mismo dolor, aunque con propósitos diferentes. Satanás viene obviamente para condenar, el Evangelio viene para salvar, pero se parecen. Aquí vemos en Juan 3, vamos al libro de Juan 3 para ir sobre el final. Juan 3, verso 18, hablando de nuestra conciencia, todos entendemos que aunque nuestra conciencia nos, vamos a decir, nos redarguye, nos reprende de maldad o de bondad, ¿verdad? Nos dice que hagamos lo bueno o no lo malo, por el pecado y la caída, no siempre la conciencia tiene la razón. Eso es otro punto. Primera de Juan 3. Eso dije. ¿No dije primera de Juan? Mire, lo dije otra vez, primera de Juan. Primera de Juan 3, 18, perdón. Primera de Juan 3, verso 18. Antes de leer, quiero darle un poquito de esta idea. He estado hablando de que la conciencia, ¿verdad?, carga los 10 mandamientos, ¿verdad? Nos corrige, pero nuestra conciencia también tiene deficiencia. ¿En qué sentido? Que no siempre nuestra conciencia nos redarguye de todo pecado. Por eso el Señor puso el Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender? Pero nos habla la conciencia, nos ayuda allí. Dice el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A veces nos sentimos bien al decirle a alguien, Dios te bendiga, pero esa persona tiene una necesidad y no la cumplimos, no le ayudamos. Dice el 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué tan importante es tener el corazón en paz delante de Dios? Sumamente importante. Porque en la manera que tú recibes mayormente confirmación de Dios, de que fue Dios que te habló, es por la paz. Y si tú no tienes paz, no sabes si es Dios, el enemigo o tu propia carne hablándote. Dice el verso 20, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, aquí corazón es conciencia, dice, sí, mayor que nuestro corazón, ¿quién es? ¿Qué está diciendo el texto? Voy a retomar porque me confundí. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todo. 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, si no sientes remordimiento, dolor, conciencia al tomar una decisión, dice el texto, confianza tenemos ¿en quién? Dios. En Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Ahora, yo quiero que usted conecte este verso. Tómenlo de tarea. Aquí es donde viene el peligro de que pensamos que estamos bien con Dios porque recibimos cosas materiales. Dios me está bendiciendo porque me aumentaron, o compré este carro, o esta televisión, o esta casa. Sabemos que Dios nos puede bendecir por medio de esas cosas, pero no es, como siempre digo, la bendición de Dios. El texto 22 dice, cualquier cosa que pidiésemos la vamos a recibir, porque guardamos sus mandamientos. Ahora, si usted diría, esta bendición que he recibido de Dios es porque he obedecido. ¿Usted cree que usted tiene que ser obediente para que Dios le permita comprar un iPhone 11? Usted se ríe y dice, pastor, esta semana he estado desconectado y acabo de comprar mi televisión de 99 pulgadas. ¿Se dan cuenta que el medio a discernir que Dios nos contesta no es lo material? Es lo espiritual, hermanos. ¿Cómo sabemos que Dios contesta mis oraciones? Cuando obedezco sus mandamientos, dice el texto. Fíjense qué cosa.
Los de la prosperidad dicen cosas que no dice el verso. No dice eso el texto. Dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo yo sé que Dios contesta mis oraciones o mis peticiones? Cuando permanezco en su palabra. Eso, miren, eso es hasta de padre a hijos, ¿verdad? Hijo, te voy a regalar esto si te portas bien. Eso es natural de todos. Pero nada más en la iglesia, al portarnos mal, pensamos que Dios nos está bendiciendo. Nada más los cristianos piensan eso. Dios no puede tener relación íntima con una persona que no responde a la obediencia a su palabra. Confundimos de que Dios me habló con relación íntima con Dios. Dios siempre va a hablar. Siempre la predicación, la confrontación, la disciplina, la reprensión es la palabra de Dios. Pero comunión íntima con Dios en paz, con una relación de padre a hijo, es diferente. Y si no tenemos este hábito de obedecer cuando Dios dice haz esto, obviamente se va acoplándonos, se va muriendo, insensibilizando el corazón a la voz de Dios. Luego llega un problema y decimos, Señor, háblame, habla que tu siervo escucha. Y no escuchamos ni los grillitos, ni los chapulines, nada. Porque ya la conciencia, al estar tan endurecida a la voz de Dios, cuando oímos una voz no sabemos ni quién está hablando. Conciencia limpia, voz clara de Dios, guianza del Espíritu Santo. Conciencia limpia, voz clara de Dios, guianza del Espíritu Santo. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, aquí viene el propósito, después da fruto apacible de justicia, oigan bien, a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, cuando escuchamos el mensaje de Dios, no es cómodo. Eso dice el verso, es incómodo. Pero produce fruto cuando tomamos ese mensaje y lo llevamos a la práctica. Termino con Juan 3:17, último texto. Juan 3:17 y ahí cerramos. En este verso que voy a leer, solamente lo leo para concluir. Hermanos, pasen por aquí, por favor, los hermanos de la alabanza. Quiero concluir con este verso porque aquí vemos que la razón de la venida de Cristo no fue para condenación. O sea, no vino a condenar. Dice el texto en Juan 3:17, versículo 19, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El plan de Dios enviar el Evangelio de Jesucristo, es decir, su Hijo, no fue para condenar. O sea, ese no es el propósito. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya está en condenación. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos la razón que explicaba por qué alguien iría al infierno. No es en sí, cuando digo no es en sí, estoy diciendo, ya Dios sabe que todos somos pecadores, pero vamos al infierno, y digo esto humanamente, por eso me incluyo, vamos como humanos por rechazar el Evangelio, rechazar a Cristo, por el pago. Hebreos 10, luego lo pueden leer en su casa, dice, cuando alguno peca, dice, muere irremisiblemente por testigos de dos. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensa usted que recibirá aquel que pisoteare la sangre de Cristo y el Espíritu de gracia? La sangre que pagó por mis pecados y el Espíritu que me ayuda a vivir santamente. Imagínense, hermanos. Termina el texto diciendo, 19, y esta es la condenación. Esto significa la condenación. Que la luz vino al mundo para convencer. ¿Se acuerdan cuando dijo el Señor, enviaré al Espíritu y Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio? ¿Se acuerdan? Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Termino diciendo eso, hermanos, póngase de pie. Este texto dice que la luz vino al mundo, escuche bien, la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas. El Evangelio, hermanos, es la luz que ilumina nuestro corazón para enseñarnos lo que allí hay. Como hemos estudiado, Dios no puede perdonar pecado
pecado identificado, no confesado. Quiero explicar esto. Si tú no confiesas el pecado que la palabra te confronta, si tú no dices, Señor, ese soy yo. Y confesión significa no solo decir, sí, Señor, sino reconocer que sí eres pecador, traerlo a las manos del Señor y comenzar a caminar contra ese pecado. Eso es confesión. Pecado identificado, no confesado, no es perdonado. Ahora, ¿de cuántos pecados nos va a perdonar Dios que no hemos confesado? Muchísimos, más de lo que hemos confesado. Pero una vez yo escucho la Biblia y la palabra apunta, pone el dedo en la llaga y yo me quedo como que no hay nada, ese pecado ahí está. Cada vez que oímos la palabra y la palabra dice, maridos no sean ásperos con sus esposas, traten bien a sus mujeres. Ahí mismo decimos, Señor, ese soy yo. Yo no quiero ser así. Esposas sean sumisas a los esposos. Señor, esa soy yo, no quiero ser así. Empleados no hagan cosas torcidas o no rompan la ley en sus trabajos. Señor, a veces ese soy yo, no quiero ser así. ¿Qué estamos haciendo? Reconociendo la palabra de Dios. Y ahí hay una lista muy larga de todo lo que la palabra saca de nosotros. Miren, hay veces que cuando no podemos hacer lo que Dios nos manda, ahí llega Satanás y te dice, otra vez. Dios sabe que vas a pecar otra vez, pero Dios quiere ver que tu pecado sea practicando la justicia. Dios quiere ver que aún falles otra vez es porque estás ocupado en su voluntad. Porque vamos a seguir fallando, pero no porque estoy negligentemente ignorando su palabra. Amén. Dios dice que Él libra al justo de tentación, así como a Lot. Sabe Dios librar a los justos de la tentación, pero tenemos que pelear, hermanos. Cuando usted baja la guardia, suelta los guantes, tira la toalla, Dios no lo puede ayudar. Es un trabajo sinérgico, es entre usted y la ayuda de Dios. Si usted no decide, Dios no puede operar. Pero comenzamos, hermanos, y le damos gracias al Señor porque cada día que podemos estar presente y frente a su palabra, es un momento abierto al arrepentimiento. Y en este momento, si usted confiesa, cierre sus ojos un momento, usted dice, Señor, yo he fallado, Señor. Yo no he hecho lo que tú me has ordenado. Yo no he hecho conforme a tu palabra. He estado ocupado en mí, he estado enfocado en el yo, he estado más interesado en las cosas que yo puedo adquirir y me he olvidado de tu evangelio. La palabra dice que aquel que haya abandonado padre, madre, hermanos, trabajo, dinero, familia, terrenos, recibirá 100 veces más en esta vida persecución por el evangelio y vida eterna. Pero es una decisión que cada uno tomamos en particular. Nadie te va a obligar. Nadie puede agarrarte de la mano y decir, ven, tienes que hacerlo. No, tú decides. Es tu decisión. Nuestro Dios, aunque tiene todo el poder del mundo, no violenta nuestro corazón, no escoge por nosotros, sino que te presenta el mensaje a ti y a mí y nosotros decidimos. Levante sus manos. Todo mi corazón. Gracias, Señor. Según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Purifícanos, Señor. Purifícame. Ayúdanos. Santifícame. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Gracias, Señor. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón.
El Señor en esta mañana quiere ayudarnos a todos de igual modo. Yo pienso que cuando queremos comenzar al escuchar este mensaje, decir, ¿sabe? Voy a comenzar hoy. A veces ponemos más carga de lo que Dios quiere que llevemos. Eso es una decisión que hay que tomarla con cuidado, pero tampoco haciendo una lista larga e incumplible, algo que no podemos cumplir, sino comenzar paso a paso, comenzar, si es posible, como niños, pasitos de niños, pero persistentes. Dios no quiere que nos llevemos el mundo por delante, no quiere que alcancemos 1000 personas para su gloria. Él quiere que seamos obedientes en cada paso. Y yo sé que cuando salimos de aquí, salimos con planes, pero a veces no lo cumplimos porque nos ponemos planes que no podemos cumplir. Pídale gracia al Señor, que le dé su favor. Comience a tener un estilo de vida de oración para que el Señor le dé poder y fuerza espiritual. Y cada día crezca en amarlo a Él más que todas las cosas. A lo mejor estás pensando en las cosas que tienes que negarte a, pero todavía no has comenzado ni siquiera a pensar en qué tanto debes amarlo primero. No podemos negarnos a nada si primero no le amamos sobre todo. Tiene que haber un propósito en la negación. Nos negamos porque Él es más importante. Y ahí comienzan nuestros pasos, paso a paso. A veces nos encontramos negándonos al mundo, pero no buscando a Cristo. Y obviamente esto produce más ansiedad y más deseo de pecar. Pero cuando nos deleitamos en su presencia, meditamos en el Evangelio, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, de ahí nace la fuerza, el poder para decirle que no a este mundo. Como siempre lo he dicho, mi fuerza de negarme a todas las mujeres de este mundo como relación es porque yo amo a mi esposa. Pero si estuviera soltero no podría negarme a este mundo. Tendría que escoger a una. Pero por el amor que le tengo a ella. Asimismo, el amor a Cristo es lo que nos da la fuerza para decirle que no a otras cosas. Y el propósito es amarlo a Él sobre todo. Señor, aquí estamos una vez más, pidiéndote, Señor, la misma gracia de siempre. Queremos andar contigo, Señor. Queremos enamorarnos más de ti, Señor. Queremos crecer en esa relación íntima, Señor, y que esa relación, Señor, sea el propósito, la razón, el sentido correcto de negarme a lo que mi carne, mi voluntad, mi ego, este mundo y el enemigo quiere que yo vaya. El ir contra corrientes porque voy contigo, Señor. El decidir ir contra corrientes porque te amo sobre todo, Señor. Y obviamente ese amor viene de ti, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.